La mayoría de las personas buscan la felicidad en el lugar equivocado. O sea, todos los días la tratamos como si fuera la cima de una montaña altísima a la que hay que llegar, sudando y sacrificando todo. Para por fin poder clavar una bandera y descansar. Pero a ver, ¿y si esa montaña es en realidad una ilusión biológica? Bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Y me encanta ver que justo para arrancar la pantalla de fondo, para quienes nos están viendo en formato video podcast, acaba de cambiar. Sí, la imagen clásica. Exacto, el mito de Sísifo empujando la piedra gigante por la ladera. Esa composición visual establece perfectamente el tono de lo que vamos a hacer hoy. Totalmente. Frases motivacionales vacías de piensa positivo. Cero, nada de eso. Sino ciencia dura. Hablamos de la neurobiología exacta que dicta cómo nos sentimos en el día a día. Esa es precisamente la misión de nuestra sesión. Extraer esos mecanismos biológicos para demostrar que la felicidad no es un destino geográfico, ni una cifra en el banco. Es una habilidad. Exacto. Una competencia que se aprende, que se ejercita igual que un músculo en el gimnasio. Y para quienes nos acompañan hoy, este conocimiento tiene una utilidad inmediata. No es teoría al aire. ¿Por qué no hablamos de forzar una sonrisa falsa? Para nada. Hablamos de herramientas comprobadas para mejorar la productividad, alargar la esperanza de vida y encontrar calma en esta era de tanta sobrecarga de información. Que nos tiene al borde del colapso nervioso, la verdad. O sea, para desarmar esa sensación, primero tenemos que entender cómo medimos el bienestar. Y aquí entran economistas del Reporte Mundial de la Felicidad como Jeffrey Sachs o Richard Layard, que llevan años midiendo este bienestar subjetivo. Así es, y la evidencia identifica dos corrientes. Por un lado, la felicidad hedónica, que heredamos de los griegos. Que es el placer del día a día, ¿no? Sí, el goce efímero, una buena comida, comprar algo nuevo. Pero por otro lado está la felicidad eudaimónica. Eudaimónica. Un concepto aristotélico mucho más profundo. Tiene que ver con el sentido de trascendencia, el propósito vital y aportar al bien común. Y ahí es donde la imagen de Sísifo cobra todo el sentido. Es el síndrome de Sísifo, esa trampa mental que te dice, seré feliz cuando tenga dinero. O cuando me den ese ascenso. Exactamente. Es empujar la piedra con la certeza de que en la cumbre está la paz permanente. Pero la cruda realidad es que una vez arriba, la piedra vuelve a rodar hacia abajo. ¿Siempre? Y lo fascinante es que la biología explica este vacío desconcertante. Todo se reduce a la dopamina. Que popularmente le decimos la hormona de la felicidad. Y neurobiológicamente eso es una verdad a medias. La dopamina no inunda el cerebro como premio cuando cruzas la meta. Ah, ok. En realidad es la molécula de la motivación. Sube mientras persigues el objetivo, mientras superas los obstáculos. O sea, es el combustible para cazar la presa. Literalmente. Pero cuando alcanzas la meta, el cerebro registra que el esfuerzo terminó, hay una breve descarga y luego cae en picada. ¡Wow! A ver, detengámonos ahí, porque esto replantea cómo fijamos nuestras metas. Totalmente. Si la dopamina nos engaña, haciéndonos creer que la recompensa está en la meta, ¿cuál es el antídoto real? Porque la fuente menciona la gratitud. Sí. Y siendo honestos, decir que el remedio es ser agradecido suena un poco a cliché. Suena cliché total hasta que ves las resonancias magnéticas. Los estudios de Barbara Fredrickson demuestran que la gratitud trasciende los buenos modales. Es química pura. Exacto. Al practicar la gratitud intencional, aumenta el flujo sanguíneo y se enciende la corteza prefrontal del cerebro. Que es nuestra región evolutiva más reciente. La encargada del pensamiento analítico y la regulación emocional. Ese encendido genera un circuito sostenible de gozo, sin la caída libre depresiva de la dopamina. Básicamente nos enseña a habitar el presente. En lugar de vivir eternamente hipotecados al futuro. Pero a ver, ¿cómo aterrizamos esto en la realidad diaria? Porque el material de Ballesteros propone el contraste mental. Y al principio me pareció contradictorio. ¿Por qué contradictorio? Porque dice que hay que visualizar una meta ambiciosa, pero inmediatamente después obligarse a anticipar todos los posibles obstáculos y fricciones. ¿No es eso caer en el pesimismo puro? La cultura popular dice que solo visualices el éxito perfecto. Es una gran objeción, pero la ciencia detrás del contraste mental hace lo opuesto al pesimismo. A ver. Si solo visualizas el éxito perfecto, al primer bache en el mundo real, el cerebro entra en pánico, libera cortisol y quiere abandonar el proyecto. ¿Porque la realidad no coincide con la fantasía? Exacto.
Al anticipar los obstáculos y planear soluciones, se recalibra la expectativa neurológica. Se le enseña al cerebro que el problema es parte del camino. No un muro impenetrable, sino algo manejable. Es entrenamiento de resiliencia en tiempo real. Y esa recalibración frente a la adversidad me hace pensar en cómo reaccionamos al estrés, especialmente en nuestras interacciones. Claro. Imaginemos una escena muy visual. El cruce de miradas con un bebé de meses. Ay, sí. Las pupilas se dilatan buscando información. Y de repente el bebé lanza una sonrisa genuina. Y es imposible no sonreír de vuelta. Automáticamente suavizamos la voz y conectamos. ¿Qué está pasando ahí biológicamente? Una cascada química hermosísima. En ese intercambio se produce una descarga masiva de oxitocina. Que es mucho más que la hormona del apego materno. Es nuestro sistema central de calma y conexión. Es lo que desactiva nuestras murallas defensivas y nos permite sentirnos seguros. Y vaya que necesitamos esa desactivación hoy en día. El contraste de ese momento con el estrés moderno es brutal. Totalmente. Entre el tráfico, un correo pasivo-agresivo o las malas noticias en el teléfono, se activa el instinto de atacar o huir. Nos inundamos de adrenalina y cortisol. Pasamos días a la defensiva. Pero las investigaciones dicen algo revolucionario. Que nuestro estado base natural no es el estrés hipervigilante. Es la calma absoluta. Así es, y se cuantifica clínicamente con el tono vagal. El nervio vago es como una superautopista que conecta el encéfalo con el corazón, pulmones y sistema digestivo. Y cuando logramos conexión humana, Ya sea por empatía o afecto físico, el nervio vago actúa como un freno de mano de emergencia para el estrés. estabiliza el ritmo cardíaco de golpe. Un tono vagal alto es el indicador biológico de un cuerpo resiliente que sabe regresar a la paz. Entonces, ¿cómo fomentamos ese tono vagal en casa? Ballesteros menciona 3 reglas de oro para transformar el hogar en un centro de recuperación. Sí, la primera es crear un oasis de emociones positivas. Que la balanza tienda a lo positivo. La segunda es enfocarse en las fortalezas del carácter. Y la tercera es fomentar una mentalidad de crecimiento ante el error. Me gustaría desempacar la segunda regla, porque es muy ilustrativa. Pensemos en un niño que pregunta todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua moja? Y la reacción adulta, muchas veces por agotamiento, es pedirle que guarde silencio. Pero si aplicamos el enfoque de fortalezas de carácter, esa insistencia no es una molestia. Es curiosidad científica en estado puro. Es la materia prima del pensamiento crítico. Al nutrir esa curiosidad, validamos al niño y nosotros mismos generamos oxitocina al conectar. Exactamente. Pero, claro, no vivimos confinados en el hogar. La realidad del entorno laboral es diferente. Y mucho más dura. Los datos muestran que una gran mayoría termina la jornada tan drenada de energía. Que llegan a casa sin disposición emocional para disfrutar de lo que realmente les importa. Es una epidemia de agotamiento sistémico. Y para revertirla, el investigador Kim Cameron introduce el efecto heliotrópico. Que viene de la botánica, ¿cierto? Sí, como los girasoles jóvenes que mueven sus tallos buscando la luz y el calor del sol para crecer. Los seres humanos hacemos lo mismo en las oficinas. Instintivamente buscamos redes de energía vitalizante y positiva para florecer profesionalmente. La analogía de los girasoles es brillante, pero en el trabajo no solo hay luz, también están los agujeros negros. Uy, los perfiles tóxicos. Exacto. Personas que aunque tengan un currículum impecable, succionan agresivamente la motivación del equipo. Ocultan información, esparcen rumores o roban el crédito de otros. Y el gran error histórico de la cultura corporativa ha sido tolerar y recompensar a estos genios tóxicos por sus resultados a corto plazo. Pero la ciencia de datos, con investigadores como Adam Grant, destroza ese mito. Tolerar a un solo agujero negro destruye la innovación de todo un departamento. Por el contrario, premiar comportamientos prosociales. Como ayudar a un colega o compartir conocimientos sin buscar crédito. Genera equipos estadísticamente superiores, más rentables y con menos renuncias a largo plazo. Entonces, si alguien lidera un equipo, la investigación plantea 3 soluciones corporativas muy pragmáticas. La primera es proveer claridad absoluta en los roles, porque la ambigüedad genera ansiedad. La segunda es destinar presupuesto a recursos de salud física y mental. Pero la tercera es mi favorita por lo simple y poderosa. El reconocimiento verbal frecuente y sincero. Y no hablamos de bonos multimillonarios. No. Hablamos de aprovechar la biología,
Cuando un líder se toma 40 segundos para mirar a los ojos a un colaborador y agradecerle sinceramente su esfuerzo, Ese simple intercambio desencadena una inyección de oxitocina en ambos. es una intervención natural que disminuye el cortisol de todo el equipo. ¡Qué impacto! Y si elevamos la mirada a un nivel macro, a la sociedad, el tema del agotamiento toma matices urgentes, sobre todo en las estadísticas de género. Es irrefutable. Las mujeres reportan niveles de estrés crónico y fatiga mucho más altos. Y ya no es solo por la doble jornada de trabajo y labores domésticas, es por el devastador efecto sándwich. El efecto sándwich es una de las fuentes de estrés crónico más pesadas y menos discutidas hoy en día. Y surge porque la esperanza de vida ha aumentado y la maternidad se ha retrasado. Exacto. Millones de mujeres están atrapadas entre criar hijos pequeños y cuidar de sus padres mayores que empiezan a perder autonomía. Están prensadas entre dos generaciones vulnerables mientras intentan mantener sus carreras. Por eso, entornos laborales que provean esa energía heliotrópica ya no son un lujo corporativo. Son una medida de supervivencia social básica. Completamente. Ahora, quiero hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. Al hablar tanto de emociones positivas, oxitocina y gratitud, ¿no corremos el peligro de caer en la positividad tóxica? A ver. Me refiero a pedirle a la gente que ignore el dolor real del efecto sándwich o la economía y simplemente finja que todo está bien. Es un punto crucial. La verdadera psicología positiva jamás propone negar la realidad externa. No se trata de ponerse gafas color de rosa. Para nada. Emociones como el miedo, la tristeza profunda o la ira no son defectos de fábrica del cerebro, Son alarmas evolutivas. vitales para preservarnos. Cuando sientes enojo o miedo, tu cuerpo te informa de manera urgente que algo que valoras está bajo amenaza. La madurez emocional no es desconectar la alarma para no escuchar el ruido. Es tener la valentía de escuchar el mensaje, actuar para proteger lo que importa y entonces usar la resiliencia para dejar ir la emoción una vez que cumplió su propósito. Y eso me recuerda una analogía fantástica de las fuentes. El cono de helado cayendo al piso en la infancia. Un clásico universal. Todos hemos pasado por ahí. Se cae el helado, hay sorpresa, llanto y una tristeza genuina. Pero el cerebro guarda ese recuerdo doloroso con un propósito muy pragmático. Aprender a sostener con más firmeza el cono la próxima vez. O pedirlo en vaso. Exacto. El cerebro no almacenó ese trauma para que vivamos amargados por un helado derramado hace 30 años. Es un mecanismo de optimización del aprendizaje. El verdadero problema actual, como describe Kelly McGonigal en Stanford, es el empalme crónico de estresores. En la naturaleza, un animal huye de un depredador, sufre un pico de estrés y luego descansa profundamente para disipar el cortisol. Pero en nuestra vida moderna urbana tenemos un evento estresante, nos llenamos de adrenalina y antes de poder respirar, Llega una factura médica impagable luego un conflicto familiar por mensajes. y prendemos la televisión para ver noticias catastróficas. El cuerpo jamás recibe la pausa necesaria para buscar la conexión social que produce la oxitocina reparadora. Vivimos en el estado de alerta del helado cayendo al piso en cámara lenta y sin final. Para romper ese ciclo disruptivo, necesitamos recuperar la conexión humana. Pero revisando la literatura, hay un nivel aún más profundo de resiliencia. ¿A cuál te refieres? Hablamos mucho de estrés postraumático, pero casi no se habla del crecimiento postraumático. Siento que es el cierre perfecto para entender esa felicidad eudaimónica del inicio. Es uno de los fenómenos más esperanzadores de la psicología. Se refiere al hecho de que las crisis más desgarradoras, como una pérdida trágica o una quiebra absoluta, Actúan como un fuego purificador. estas experiencias extremas destruyen ilusiones superficiales y revelan con una claridad dolorosa qué es lo verdaderamente innegociable. Muchas personas desarrollan un propósito vital increíble después de sobrevivir a esas noches oscuras del alma. En ese punto de inflexión, el sufrimiento profundo se transmuta en trascendencia genuina. Como alguien que sobreviva a una enfermedad oncológica grave y se convierte instintivamente en mentor y apoyo para otras familias en el hospital. Ese acto de servicio incondicional y empatía eleva el bienestar a un plano superior, Donde la paz ya no depende de que las circunstancias externas sean perfectas. ni de perseguir dosis momentáneas de dopamina consumista. Entonces, si sintetizamos todo este conocimiento, la gran revelación es que el bienestar sostenible no es magia. Es una práctica intencional y diaria de recalibración neurológica. Acciones pequeñas pero con gran intención. Como agradecer genuinamente un detalle antes de dormir para activar la corteza prefrontal.
O detenerse a mirar a los ojos a un colega y ofrecer reconocimiento sincero. O la gimnasia de reinterpretar un obstáculo como una variable del proceso, no como un fracaso definitivo. Se trata de enseñarle a nuestra biología, paso a paso, a volver a su refugio de calma. ¿Qué recorrido tan vasto hemos hecho hoy, desde la trampa de la dopamina hasta la neurobiología de devolverle la sonrisa a un niño? Ha sido fascinante. Pero antes de despedirnos de nuestra audiencia, quiero dejar una idea compleja flotando, construyendo sobre este concepto del contraste mental y la resiliencia. Adelante, escuchemos esa interrogante final. Si acabamos de establecer que la felicidad sostenible, la eudaimónica, se entrena justamente superando obstáculos y encontrando propósito después de una gran crisis. Sí, el crecimiento postraumático. Exacto. Entonces la gran pregunta que queda ¿es posible que las etapas de la vida donde sentimos el mayor nivel de estancamiento, aburrimiento o tristeza profunda no sean errores en nuestro camino? ¡Qué perspectiva! Sino que sean exactamente el campo de entrenamiento de resistencia diseñado a la medida para darnos la fuerza necesaria para sostener nuestro propósito final. Es una reflexión profundísima que voltea por completo la narrativa moderna de que debemos estar cómodos todo el tiempo. Cambia la forma de ver nuestros propios baches. Y con esa gran interrogante para reflexionar, cerramos nuestra inmersión a fondo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por atreverse a cuestionar sus propias rutinas emocionales Y por mantener viva esa curiosidad intelectual. Mantengan siempre sus radares encendidos, buscando esos giros sorprendentes en el conocimiento, y nos encontramos en la próxima inmersión.